como periodista yo quería entender qué iba a suceder, pero no solamente, no a la Nostradamus, sino entender cuáles eran las señales científicas que yo tenía que ver e interpretar para poderle comunicar a las personas qué hacer para protegerse, para salvar vidas. En una pandemia, yo pensé, pandemia implica buscar salvar vidas, y salvar vidas, pues, en una pandemia implica un approach salubrista, un approach obviamente científico. Así que recordé Ciencia Puerto Rico, de su existencia, me puse en contacto vía Twitter con muchas cosas que pasan. Antes yo le pichaba, como uno dice, a esa realidad de conectar por Twitter, pero le escribí al doctor Colón Ramos como que quisiera hablar con usted. Y recuerdo cómo en ese momento, en la conversación que nosotros tuvimos yo recuerdo unas 3 a 4 conversaciones en un periodo de 3 semanas a 4, que ya luego cuando recuento la historia, pues me doy cuenta que mientras estábamos teniendo estas conversaciones, él estaba como parte de este consortium de científicos, laboratorios y otras instituciones. Así que pues de otra forma, pues me confirmó muchas cosas de las que estábamos hablando, no en concreto, pero sí previniendo a futuro que teníamos que estar haciendo. Mientras él estaba hablando conmigo de lo que debía estar haciendo, la comunidad científica boricua estaba moviéndose para hacerlas. Pero mi approach fue como periodista, como una de las principales herramientas que tenemos como comunicadores y comunicadoras, que es la curiosidad. Yo quería ir más allá de lo que realmente estaba leyendo de los medios locales. Cuando comencé con Camil, lo hicimos porque no veíamos lo que necesitábamos, no estábamos leyendo lo que necesitábamos. Entonces, cuando comenzó a cubrir la historia, fue a mediados de marzo, ya declarado pandemia, con la intención yo sabía en el momento que esto implicaría muertes, fallecimientos, y cuando yo digo yo sabía, estoy hablando a nombre de quizás cualquier periodista que haya tenido acceso a la información que yo tuve, que busqué y que encontré. Entonces, pues en ese momento era entender qué había que comunicar y a qué fases para que efectivamente pudiéramos nosotros sentirnos empoderados, empoderar a la audiencia, a nuestras audiencias, a comportarse de tal manera que los protegiera más. Entendiendo que nuestras estructuras gubernamentales quizás no daban para efectivamente comunicarlo, pero tenemos una robusta y sólida comunidad científica boricua a la disposición que ya nos los había demostrado en María. Entonces, pues algo que puedo decir es que cuando yo comienzo a hablar con el doctor Colón Ramos, me doy cuenta que no se están utilizando estas fuentes en otros medios. Y de eso hablamos también, de la importancia de la unión del periodismo y la ciencia, que no es cuando como que algo explote, pues ok, llamamos a los científicos, sino tiene que ser algo constantemente, una retroalimentación constante. Y cuando comencé a cubrir la historia en sí, fue cuando pues, fue declarada pandemia, y la primera historia que trabajamos pues, fue de la distinción entre las pruebas serológicas y moleculares, que tenemos el placer de tener expertos en eso, y la doctora Joana Guerrero Medina ahorita nos va a hablar un poquito más de eso. Pero antes de ponerles un clip que tenemos para compartirles, quisiera que el doctor Colón Ramos nos hable de lo que en ese momento que nosotros comenzamos a hablar, que a mí una de las cosas que más me chocó fue cuando en un momento yo quería que él me dijera cuánta gente iba a morir por el virus. Yo quería como que, no maliciosamente, no era haciendo morbosidad de lo trágico, sino era entender la magnitud del problema para poder comunicarlo al nivel. Y le insistí, y obviamente como buen científico, si no tiene los números y los datos, no me lo va a poder afirmar. Pero ciertamente luego unos modelos y unas proyecciones confirmaron que podría ser 4 veces lo que fue la pérdida de vida de María. Y yo recuerdo que en ese momento, en esa llamada, yo fui más que periodista, fui ciudadana, y en ese momento para mí implicó como un grieving. I was grieving porque yo decía, si yo no veo estas cosas que yo sé que tienen que pasar,
we're gonna lose lives. So, en ese momento fue un silencio entre los dos porque fue si nos vamos por aquí nos puede ir así, si nos vamos por acá nos puede ir así. Sí, doctor, nos puede hablar de ese principio, de lo que sentía. Sí, sí, claro. Bueno, déjame empezar agradeciéndote a ti, agradeciéndole a tu equipo por la oportunidad de compartir, darle una voz a los científicos. Y yo, una vez tuve la oportunidad de conocer a Dan Rather a través de Mónica Feliu, que también está en la llamada, y escribimos junto un artículo sobre cómo las bases del periodismo y de la ciencia son similares en el sentido de que ambos se fundamentan en tratar de acercarse hacia la verdad haciendo preguntas, cuestionando. Así que gracias por la oportunidad de colaboración y por darle una voz a la comunidad. Y lo otro que quería decir antes de empezar a contar mi parte de historia es que si bien soy un portavoz, no, o sea, estos esfuerzos fueron unos esfuerzos comunitarios. Vamos a escuchar de parte de la comunidad que va a hablar esta noche, como Giovanna y Mónica, que también son representantes, pero estos fueron eh, decenas de tecnólogos médicos que estuvieron haciendo las pruebas, laboratorios que le dieron bien duro, el fideicomiso de salud pública. O sea, hay un montón de gente que está envuelta en esto y quiero reconocer eso. Sé que el Instituto de Estadística también está aquí representado en esta llamada. Quiero agradecerle a ellos por todo el trabajo incansable que han hecho antes y durante este periodo y todos los científicos que están en la llamada que también han trabajado en esa dirección. O sea, una comunidad realmente. Mira, Emi, yo estoy convencido hoy de que hay miles, si no decenas de miles puertorriqueños vivos hoy, gracias en parte a cómo acató el pueblo las instrucciones de la gobernadora durante la cuarentena y los esfuerzos que se hicieron para tratar de traer información de cuáles eran las pruebas correctas que se debían hacer y aumentar la cantidad de pruebas. Y la razón por la cual estoy convencido de eso, yo no tengo una bola de cristal, pero sí soy científico, y los epidemiólogos utilizando los datos de otros lugares que tenían sistemas de salud muchísimo más fuertes que los que tenemos nosotros en Puerto Rico, habían visto los porcentajes de muerte dada la demografía de lugares como Lombardía, donde pues la gente era más mayor y esa gente tenía más vulnerabilidad. Y nosotros tenemos una población también mayor y tenemos una población que es más susceptible. Debo decir que esta llamada de Zoom es curiosa y en términos del timing, no solamente por los anuncios de la reapertura, sino por dónde estamos en el periodo de la pandemia en Puerto Rico en estos momentos. Yo ayer mandé un mensaje de que mi intuición como científico y hablando con otros expertos que conocen del tema mucho más que yo, como epidemiólogo y salubrista, es que estamos en el ojo del huracán ahora mismo. En el sentido de que hay una calma, pero es probable de que haya una segunda ola en otoño. O sea, que Puerto Rico esencialmente se libró por una serie de decisiones que se tomaron y una serie de estrategias científicas que se implementaron, se libró de una primera ola que se hubiese podido llevar a miles de puertorriqueños y colapsar el sistema de salud, y eso no pasó. Ya nosotros vimos eso pasando por el huracán y eso no pasó, gracias a Dios, en esta primera ola, pero todavía no. Ahora mismo Puerto Rico está en una encrucijada, y esto es quizá lo más importante que puedo decir esta noche, está en una encrucijada donde, por un lado, podía ser uno de los únicos lugares en el mundo que sea COVID-free, o sea, que sea completamente libre de COVID, y eso sería de ensueño, y Puerto Rico lo tiene a su alcance, por una serie de características que podemos discutir, pero esa es la realidad, lo tiene a su alcance hoy. ¿Cómo también podría irse al otro lado y volver a estas proyecciones tenebrosas que teníamos en marzo? Cuando yo me enteré de lo que estaba pasando en Puerto Rico y escucho la autoridad de salubrista hablar de que no va a llegar el virus, pues imagínate, para mí como un puertorriqueño, ese periodo que tú dices de luto ahí, cuando tú y yo hablamos por teléfono, pues yo lo tuve, fue como un momento como que no otra vez, tú sabes. Ya acababa de regresar a New Haven, yo salí de Puerto Rico, en mi último viaje a Puerto Rico estuve allí el 7 de enero, después de Reyes, me regresé y ese día que tenía mi vuelo de vuelta, me despertaron los terremotos. O sea que yo me fui de Puerto Rico bien preocupado por mi gente, por mi familia, por mi pueblo. Y ya, imagínate, ya venía una serie de eventos desde el huracán, el verano del 19, un montón de cosas que yo como puertorriqueño me sentía como un puertorriqueño ausente, porque a pesar de que siempre he estado bien envuelto en iniciativa en Puerto Rico, sentía como que habían pasado todos estos eventos históricos y yo no había tenido la oportunidad
de estar ahí solidario o de apoyar. Y cuando surge esto y escucho sobre cómo se estaban citando lo de las pruebas moleculares incorrectamente, que es algo en lo cual yo me considero un experto porque es una técnica que utilizo frecuentemente en mi laboratorio, yo dije, pues hasta aquí fue. Y tomé la decisión consciente de que no sabía lo que iba a pasar en Puerto Rico, de que no podía controlarlo todo, pero de que yo, como científico y como puertorriqueño, iba a hacer todo lo que estuviese a mi alcance para ayudar a mi pueblo. Y que mi deseo era que cuando pasase lo que pasase, yo pudiese mirar atrás y decir, yo hice todo, no hay nada que yo pude haber hecho que dejé por hacer. Si hubo una persona que no se enfermó por algo bien investigado, bien pensado que yo dije o hice, yo quiero asegurarme que eso pase, aunque sea una sola persona. Y se le da rewind a la película 15 años, pues me encuentra hablando con Marcos López, que está en la llamada, Giovanna, Mónica, cuando éramos estudiantes, que estábamos fundando Ciencia Puerto Rico. Y era también un esfuerzo en aquel momento, pues yo tratar de unirme a una comunidad puertorriqueña científica, estando lejos de Puerto Rico, estaba en California estudiando en aquel momento. Y más que una comunidad, ha sido una familia. Así que lo primero que hice cuando pasó lo del COVID fue, pues llamé a mi familia, que son esta gente que está aquí en el Zoom meeting, y les dije, ¿qué vamos a hacer? Y esos que ellos prenden de medio maniguetazo. Así que no se me hizo muy difícil hacerlo. Y de verdad, nada, le tengo que dar crédito a ellos y realmente a toda la comunidad que le metió mano, porque es bien conmovedor. Uno siempre escucha como que las noticias de donde las narrativas asociadas con Puerto Rico son muchas historias que muchas veces son historias como que son narrativas de cosas que no podemos hacer, y son narrativas de mediocridad y de incompetencia que se asocian con Puerto Rico de corrupción. Son ese tipo de narrativa. Pero la narrativa que yo vi estando envuelto en esta pandemia con la comunidad científica y con las personas allegadas, los aliados, los periodistas, son también parte de la historia de Puerto Rico, y son narrativas igualmente importantes y son narrativas realmente heroicas. Y no lo estoy diciendo, lo que yo hice no fue nada heroico. Yo lo que hice fue organizar unas cuantas personas y ya, pero los tecnólogos médicos que estuvieron trabajando 7 días a la semana en Puerto Rico, las personas que estuvieron buscando reactivos donde fuese, el doctor Rodríguez Orengo, profesor de la Universidad de Puerto Rico, que estuvo guiando por todo Puerto Rico, mirando el reloj para poder hacerlo antes del toque de queda, llevando los reactivos que eran falta a los laboratorios a diferentes puntos de la isla, mientras también llevaba unas cajitas de vegetales para las comunidades en necesidad. O sea, son unas historias de dar y generosidad, y son historias importantes de contar, y yo te agradezco que le hayas dado voz a esa historia. No, y gracias a ustedes por la apertura, y yo creo que si hay algún periodista aquí o comunicadora, o a la misma audiencia que consume medios, sepan que hay muchas historias que no se cuentan, y hay géneros periodísticos que dan espacio a contarlas, y ahora con el poder de la tecnología también lo podemos hacer de distintas formas, y más que eso, darle a los protagonistas una plataforma, y fue lo que logramos hacer contando esta historia en formato podcast. Yo creo que más allá que periodista, puedo decirle ya con cariño que a la comunidad científica, especialmente a Ciencia Puerto Rico, que en el doctor Daniel Colón Ramos tiene un buen representante, siempre ha hecho hincapié en los esfuerzos en equipo, y lo ha hecho evidente, y fue lo que me ayudó a mí, me empoderó a poder entender en grasp the wholeness of the story, y lo profundo que va y lo individual que es en aspectos. Así que sin más, vamos a escuchar junto el primer clip. Hey, we're back, and I'm joined by Edmi Ayala. She's co-founder of the Puerto Rican news outlet Nueve Millones. Before the break, Edmi was telling us about the lack of critical COVID testing in Puerto Rico. As we return to our conversation now, Edmi tells me the story of a group of Puerto Rican scientists
who refused to take no for an answer as they came together to ramp up massive testing on the island. So, I mean, this sounds like a pretty extraordinary task that these scientists decide to take on. Kind of forward-thinking, strategic planning, massive prepping, essentially the job that the government in Puerto Rico wasn't doing. So they knew what they wanted to do, but did they have a strategy to make the testing happen? So if you remember, Maria, it was exactly one day after the full lockdown in Puerto Rico. On March 16th, the World Health Organization's message to the world and the world's leaders was testing, testing, testing. And at that point, we had 5 positive cases and no deaths. But those two numbers were on the rise, and the consortium was advocating for a specific type of test, the PCR test, which Dr. Daniel Colon Ramos happens to be an expert in. I never imagined that I was going to see the day where a governor was going to stand up in a podium and talk about PCR molecular tests. Like, this is a technique that I've been doing my whole life, almost daily. I'm an expert on it. I know it very well. And I never imagined that somebody would be interested in hearing how it works. You may know, Edmi, that I never got a COVID-19 test, but I was sick. And I recently did get an antibody test here in New York City, and I did test positive. Well, firstly, I'm glad you're okay, Maria. It was not fun, but now I'm super healthy, thank God. Well, I'm glad to hear that, really. But actually, you're a good example as to how this antibody test should be used, because they detect the antibodies that the body produces after being infected by the virus. And that happens after about 2 weeks of getting infected. Ese fue uno de los primeros clips. ¿Y por qué ese clip? ¿Y por qué énfasis en eso? Porque dentro de esa narrativa infundada científicamente que permeó o ha permeado durante toda esta conversación, de cierta manera, yo creo que es un ejercicio para la comunidad científica que le va a beneficiar, pero sí han tenido que invertir muchas energías en esa distinción entre pruebas moleculares y serológicas. Entonces se ha tenido que dar esa contranarrativa con lo que está necesariamente diciendo el gobierno, y se ha cuestionado lo científico detrás de las decisiones. Y desde 9 millones hemos dado una cobertura donde, pues, para resumirles, el primer titular del primer contenido de 9 millones fue: ok, se están haciendo pruebas, pero son muy pocas y en su mayoría poco confiables, haciendo alusión a la compra de Rapid Test, que en ese momento sabemos que fue todo un escándalo. El segundo, sin ID de casos o contact tracing, el distanciamiento en Puerto Rico debería ser indefinido. El tercero, la falta de datos y transparencia nos sigue matando. El cuarto, inseguridad alimentaria se agudiza durante las emergencias. Todos estos publicados en abril. El 28 de ese mismo mes fue que publicamos nuestro primer reportaje de datos junto a la doctora Roberta Lugo, y entonces nos dimos cuenta de la necesidad de educar a nuestro pueblo en ciencia, y en este aspecto es bien importante reconocer que somos capaces de tap into this huge network of scientists, porque como bien menciona el doctor Colon Ramos, estos son años de no solo preparación individual de cada uno de ellos y ellas, sino de trabajo en equipo y forjar una red que está respondiendo y gracias a ellos está salvando vidas en Puerto Rico. Entonces, eso lleva a analizar la importancia en los fondos de educación, en impulsar la ciencia en Puerto Rico, en impulsar la comunicación científica en Puerto Rico, y en fortalecer los lazos, como habíamos dicho, entre el periodismo y la ciencia. Y continuando con eso, y para añadir a lo educativo, tenemos a la doctora Giovanna Guerrero Medina para que nos hable un poco sobre, no un poco, háblenos, ¿cuál es la diferencia entre la molecular y la serológica? Porque es que lo hemos hablado mucho, ya yo no sé ni qué pregunta hacerle que se sienta fresca. So, dígame. Sí, la verdad es que uno piensa, ok, todavía tenemos que hablar sobre la diferencia de las pruebas, pero sí, se debe hablar, es importante, y todavía hay confusión
y hay desinformación. Y esto se dio bastante temprano, como Daniel mencionó. Nosotros habíamos tomado como bandera, como batalla, el poder armar a Puerto Rico con una herramienta muy importante, que era el poder hacer pruebas moleculares para poder detectar este virus, que es el primer paso para entonces poder arrestar las cadenas de infección. Y en abril, creo que fue, empezamos a escuchar una narrativa del gobierno de que habían 100,000 pruebas, que teníamos suficientes pruebas, y pues nosotros estamos aquí hablando 3 veces por semana con laboratorios clínicos, tratando de conseguirle los reactivos, los controles, y eso nos chocó mucho. Y nos dimos cuenta ahí de que cuando hay que comunicar al público, hay que ser cauteloso con la información. Porque hay pruebas y hay pruebas. Y de hecho esa fue una columna que escribí para El Nuevo Día. Y es que con la presión del público que se había armado, que yo sé que 9 millones y muchas de las personas que están aquí en la llamada también habían impulsado, la comunidad científica se había apoderado del lema "Wanda las pruebas", pues yo creo que con esa presión el gobierno había respondido trayendo a Puerto Rico una serie de pruebas que no eran las pruebas moleculares, eran las pruebas serológicas. Y para una persona que no conoce la diferencia, que no ha estado en el ambiente de laboratorio como Daniel y otros científicos aquí hemos estado, pues no captaría la diferencia, pero es una diferencia, como tú dices, muy importante, como le mencionaste a María. Y es que cuando tú tienes una pandemia, tú, como mencioné, lo que tú quieres hacer es frenar el virus en seco, y para poder hacerlo tienes que detectar el virus. Las pruebas moleculares lo que hacen es que detectan el material genético de ese virus que está causando la infección. O sea, cuando el virus está en tu cuerpo, tú puedes utilizar unas sondas moleculares como unos anzuelos bien específicos para enganchar ese virus aún en cantidades bien, bien pequeñas. Y eso pues te dice que tienes el virus en tu cuerpo, que estás infectado, y aún si no estás presentando síntomas, que sabemos que hay una gran proporción de personas asintomáticas que pueden contagiar, pues tú puedes tomar las precauciones necesarias, aislarte y no seguir transmitiendo el virus. Las pruebas serológicas, por otro lado, lo que detectan es la respuesta del cuerpo a tener ese virus tener ese virus, la respuesta inmunológica. Es como las pruebas moleculares, pues es como si estuvieras detectando el fuego, que es el virus que está en tu cuerpo. Las pruebas serológicas están detectando quizás el humo que se forma cuando ya la casa está en ceniza. Es una respuesta que se da unos días después de que la infección ha empezado. Y no te da un buen indicio de que estás infectado en realidad. Esta respuesta inmunológica también dura mucho. Y en realidad tú puedes tener una respuesta inmunológica y puedes estar infectado ahora, puedes haber estado infectado hace 2 meses, hace 3 meses. En realidad no te dice quién podría estar contagiando con ese virus. Así es que era un tema muy importante para nosotros explicar y educar, y hemos estado en esa batalla desde hace ya varios meses, y no solamente en términos de educar al público, pero también en términos de educar al gobierno, de empujar al gobierno a hacer lo correcto, de usar las herramientas de la política pública, científica, para que en realidad adopten las estrategias salubristas que son recomendadas, que es hacer pruebas, pero el tipo correcto de pruebas. Claro, exacto. Y antes de pasar gracias doctora, antes de pasar a la doctora Mónica Félix Mojer para hablar de esa comunicación científica, quiero hablar por unos segundos, porque vi la sonrisa del doctor Colón Ramos cuando esa súper analogía de la doctora Guerrero
Medina y el doctor, estás en mute, Daniel. Daniel es el máster de las analogías, Por como eso, dijeron en el podcast, así es que... exacto, él es el máster de las analogías, así que lo que quería era una que vi en su mirada el reconocimiento. O sea, no sé si ahí hay una cuestión de ya que han compartido tanto que eso se ha pasado, pero que usted también tiene una analogía que compartió en el podcast, que es de la arena, de la playa básicamente, y la diferencia en las pruebas, que si la puede compartir con nosotros ahora. Sí, la que hizo Giovanna es extraordinaria, pero la que yo había hecho en el podcast era similar, que es que si tú ves huellas en la arena, tú no sabes cuándo la persona estuvo ahí. Sabes que hubo una persona, pero no sabes cuándo estuvo. Entonces la serológica es como eso, como ver huellas en la arena. Y el problema con esa prueba es que si tú quieres saber si la persona tiene el virus, solamente tú te puedes contagiar de una persona que tenga el virus. Así que tú quieres saber si la persona tiene el virus. Y la serológica no te dice eso. Ese es todo el problema. La serológica tiene su uso, ¿no? A veces por Twitter, cuando nosotros estamos comunicando las cosas, se sobresimplifica. No es que la serológica no tenga su uso, lo tiene, pero su uso no es el detectar el virus. Entonces, otra analogía que hemos hecho, Giovanna, Mónica, yo y Marco, es que son herramientas. Entonces, imagínate, es como hablar de un microscopio o un telescopio. Si tú apuntas a un microscopio para el espacio y no ves nada, pues la culpa es tuya, no es del instrumento. El instrumento es para ver microbios, no es para ver planetas. Y lo mismo con un telescopio, lo apuntas para el piso, pues no va a ver nada. Entonces, o sea, se estaba utilizando la prueba incorrecta en el contexto incorrecto, no porque la prueba de por sí sea incorrecta, sino porque la prueba se estaba utilizando de manera incorrecta. Ahora, resulta, para hacerlo más complicado, que durante el periodo en el cual Puerto Rico está comprando todas estas pruebas, que todos nosotros hemos estado expuestos a las vistas públicas sobre este evento, hubo un escándalo del cual nosotros tenemos el dudoso reconocimiento de ser parte, que fue un escándalo que atravesó 3 o 4 continentes, que iba de Puerto Rico a través de Norteamérica, por China hasta Australia. Y de hecho a mí me terminó llamando un periodista australiano del Guardian para hablarme del escándalo allá, donde la persona que le iba a vender a Puerto Rico, yo no sé cuánta gente en Puerto Rico se enteró de esto, porque este era el otro lado de la moneda. Lo que nosotros escuchamos en Puerto Rico es una parte del chanchullo. Cuando tú vas a Australia, estaba igual el nivel de polémica sobre la situación de Puerto Rico, excepto que allá era una persona que había sido culpada de violación. ¿What? Sí, de violación y de chanchullos también. O sea, una persona súper super shady que le había prometido a Puerto Rico que le iba a vender esta millón de pruebas, pero no las tenía. Ah, sí, sí, sí. Y sí. él lo que tenía era una compañía para vender productos de erectile dysfunction. ¿Okay? Sí, que es Esa era como la que aún más. Sí, cuando nosotros, la experiencia que tuvimos era que le estábamos contando la historia a Marino Hinojosa y era ella como que, ¿what? ¿En what? Si tú haces el cuento, si tú lo escribes, si tú eres escritor y tú lo escribes, no te lo creen. Te dicen, mira, para exagerar, bájale 2 para que la gente te lo pueda creer. Pero eso pasó, esa fue la situación de las pruebas en Puerto Rico. Y la razón por la cual yo lo menciono es porque en el momento en que Puerto Rico, y esto es la importancia de tener una comunidad científica robusta en los países, y el nuestro se lo merece, como todos los países se lo merecen, es que cuando está sucediendo eso en Puerto Rico, no solamente tiene el uso incorrecto de las pruebas, sino que hay que reconocer que esto es una pandemia. Todo el mundo está pasando por lo mismo a la misma vez. La diferencia es que la mayoría de los países tienen academias científicas y los países que lo manejaron bien, tienen academias científicas y consultas con los científicos, entonces se pueden proteger a su ciudadanía, porque hubo un momento en marzo en que las pruebas serológicas eran el Wild West. O sea, un montón de gente se hizo millonaria o billonario vendiendo porquería. Y Puerto Rico literalmente iba a gastar decenas de millones de dólares comprando porquería. Y no había una consulta con los científicos ni del tipo de prueba que se tenía que usar. Y para añadir, estaban comprando, inclusive para ese tipo de pruebas, una porquería de pruebas. Sí, es que siempre se ha sentido que el problema principal es que como que no tienen espacio en la mesa, en un espacio lógico que sin ustedes queda vacío. So,
Doctora, gracias, doctor Colón Ramos, por eso, y gracias, doctora Giovanna Guerrero Medina, porque sé que ustedes representan la definición de dividing and conquering, porque sé el rol que ha tenido la doctora Giovanna Guerrero en ese policy e impulsarlo, y entonces en el aspecto de comunicación ha estado liderando la doctora Mónica Félix Mujer, que en algún punto donde más lo necesitábamos, el equipo logró tener publicados más de 50 columnas, y me consta porque en ese momento dado formaba parte de una emisora de radio y pude tap into that network too, y para mí, pues yo sabía que existía, pero fue impresionante la cantidad de recursos que hay, que no estamos utilizando, y que apenas con un texto a través de la doctora Mónica podemos acceder a ellos y a su conocimiento. Pero queremos entender, compártanos cómo usted ha visto los retos desde la comunicación científica sobre una pandemia, porque yo siento a veces que la gente como que no se la cree todavía. Pues mira, es un reto bastante grande porque hay mucha información. O sea, la cantidad de información que hay por ahí, la cantidad de plataformas a través de las que las personas pueden acceder a información es muchísima. Y desafortunadamente hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación, y a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre. Así es que, estamos buscando, cualquier información que nos dé un poco de esperanza, que quizás explique las ideas que ya tenemos o las cosas que ya creemos. Así es que es difícil el combatir la información falsa. También es difícil el presentar y que la gente pueda tener el criterio, ¿no? O sea, yo creo que particularmente con los medios sociales, hoy en día un titular a veces llega más lejos que un artículo, que un video, porque hay tanta información que a veces la gente no sabe separar el grano de la paja. Así es que es bastante difícil, en particular cuando tú no tienes quizás una plataforma tan multitudinaria. O sea, con esto mismo de las pruebas, tú me mencionaste ahorita que había una narrativa entonces que estaba infundada, ¿no? de parte del gobierno, y yo entiendo que también quizás no una narrativa manipulada, pero utilizando ciertos términos para la conveniencia, ¿no? O sea, yo recuerdo al principio de la pandemia era como que, no, pero es que hay pruebas para hacer, pero eran las pruebas serológicas rápidas. O sea, no eran las pruebas moleculares de PCR, que son las que todavía no estamos haciendo, por lo menos todavía el gobierno no está haciendo. También se hablaba de las pruebas rápidas, cuando en realidad el decir que una prueba es rápida no te dice qué tipo de prueba es. Así es que yo creo que también había, hasta cierto punto una manipulación de la terminología, y en parte nosotros como comunidad Ciencia Puerto Rico en particular hemos entrado a educar, a realmente ser transparentes con qué significan esos distintos términos, y tratar de montar esa contranarrativa, pero o sea, yo no tengo la plataforma que tiene ningún oficial de gobierno, ¿no? Así es que es retante el lograr corregir esa desinformación. O sea, también la desinformación se riega súper rápido, y es un problema bastante complejo, pero pues como yo creo que la mayoría de Marcos, Daniel, Giovanna pueden testificar, y Roberta, es repetición. Hay veces que yo me siento, ya he perdido la cuenta de cuántas veces he dicho que son las pruebas moleculares, que son las pruebas serológicas, que hacen, que no hacen, pero hay que continuar con la repetición, porque yo no sé quién me está escuchando, no sé si cada vez que digo eso estoy alcanzando a alguien nuevo. Así es que tenemos que seguir, y yo creo que para nosotros una de las cosas que es bien importantes es presentar este conocimiento en arroz y habichuela. O sea, yo creo que hay muchos estereotipos de
¿sabes? Los científicos no se saben comunicar, o los científicos no, ¿sabes? Hablan su propio idioma. Y, o sea, sí, los científicos tenemos unos lenguajes técnicos, cada disciplina tiene lenguajes bastante técnicos, pero eso no quiere decir que somos incapaces de traducir, ¿no?, la ciencia en arroz habichuela y en lo que es importante para la gente, en lo que es relevante para la cultura y el contexto de los puertorriqueños. Algo que para mí como comunicadora es bien importante es comenzar esta conversación, ¿no?, porque yo veo la comunicación como una conversación desde una perspectiva de respeto, de empatía y de nunca subestimar la inteligencia de tu audiencia, pero tampoco sobreestimar cuánto conocen de un tema. Así es que todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho han partido de eso, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen que saber qué es lo que está pasando y tienen que tener la información y los criterios para tomar sus propias decisiones, porque como hemos visto, esto es el pueblo salva el pueblo. O sea, la responsabilidad es individual y pues sálvese quien pueda. Y si nosotros le podemos, a través de la educación y la comunicación que hacemos, darle al pueblo las herramientas para que tomen mejores decisiones, pues eso es parte de lo que queremos lograr. Y